En este mundo convulsionado por las guerras, por los sucesos meteorológicos, por todas las cosas que suceden, Argentina dentro de todo ha tenido o tiene la suerte de saber qué pasa en el hemisferio norte y lo que va a pasar aquí en el hemisferio sur con respecto a enfermedades invernales, principalmente la gripe, que este año pegó fuerte. Perdón la expresión, ¿no? Pero pegó fuerte en todo el hemisferio norte. Para hablar de este tema acerca de la gripe y su vacuna, estamos aquí con la doctora Vanessa Castellano, médica pediatra, directora médica de la Fundación Vacunar. ¿Cómo te va, Vane? Gracias por haber venido, un placer tenerte acá. No sé si dije bien, si es correcto, pero creo que uno tiene la suerte de tener el diario del día de ayer y saber, digo, está pasando esto en el hemisferio norte, nos preparamos, podemos modificar algo en la vacuna y esperar lo que viene. Generalmente sucede esto, ¿no? Totalmente. Los virus respiratorios tienen patrones de circulación. Uno puede predecir a partir de la circulación, como dijiste, en el hemisferio norte, qué puede llegar a suceder en el hemisferio sur. La gripe siempre nos sorprende. Siempre. Por su variabilidad antigénica. Así que, bueno, lo importante es estar preparados, ¿no? La gente piensa que es una enfermedad banal en general, ¿no? Nosotros tratamos de no asustar, pero sí informar. Es decir, mire, no es una enfermedad banal, es una enfermedad que puede tener sus complicaciones y que hay grupos más vulnerables que otros. ¿La gripe mata gente en el año? Totalmente. Totalmente. Y lo que suele suceder es que mucha gente que fallece es aquellas personas que tenían que ser adecuadamente vacunadas. Te invito, si querés. Sí, que no accedieron a la vacunación, ¿no? Fíjense lo que es la carga de enfermedad mundial, ¿no? 3 a 5 millones de casos graves por año. Un montón. Y un montón. Y 290.000 a 650.000 muertes. Estas son cifras oficiales de OMS. Son cifras oficiales de la OMS, exactamente. Eso significa que en los países la gripe genera una carga no solo social importante, personas que dejan de trabajar, que tienen que estar en sus casas, sino la carga al sistema de salud. Cuando hay un brote de gripe, el sistema de salud está sobrecargado. Y además, nosotros también tenemos la mala costumbre de sentirnos mal, o vamos a trabajar o llamamos a ambulancias para que vengan a vernos, el sistema se colapsa. Totalmente, totalmente. ¿Hemos aprendido algo? Usted hace hospital de niños, ¿hemos aprendido algo de la pandemia, del cuidado, del respeto por el otro, por el prójimo, el usar barbijo, cómo estornudar? Yo pues sigo viviendo todavía gente que estornuda, pone la mano, te da la mano. No hay un cierto cuidado todavía como debería ser. Totalmente. No es fácil cuidarse. No es fácil cuidarse para los virus respiratorios porque son extremadamente contagiosos. Es así. Claro. Vivimos en sociedad, tocamos el botón del ascensor, saludamos a un amigo, le damos un beso. Entonces, bueno, ahí es donde viene, digamos, buscar otra medida mucho más eficaz de protección, que es la vacuna. ¿A partir de qué edad una persona puede vacunarse contra la gripe y si es aconsejable vacunar a cualquier edad o no? Sí, totalmente. A partir de los 6 meses ya la vacunación para la gripe está recomendada. Por supuesto, un Estado, un proveedor de las vacunas como es el Ministerio de Salud va a recomendar a grupos de mayor riesgo. Claro, pero cualquiera puede recibir la vacuna de gripe a partir de los 6 meses sin límite de edad. O sea, los primeros 6 meses no, porque se supone que ese bebé está protegido porque la mamá se vacunó. La respuesta no es tan buena en los lactantes, pero si nosotros empezamos a pensar que la salud del bebé empieza con la protección materna, vacunando a la mamá durante el embarazo, no solo protegemos a una embarazada que es un grupo de riesgo para complicaciones, para hospitalización, sino que transferimos anticuerpos al recién nacido y lo protege durante 6 meses. Es una pregunta que, para derribar un mito, porque es muy común decir, no, doctor, yo no quiero vacunar porque yo me vacuno y me da gripe. Nunca tuve gripe, usted me vacunó y me dio gripe. Sí, totalmente. Es una vacuna inactivada, solamente tiene algunos, digamos, proteínas que son los blancos antigénicos, los que generan los anticuerpos protectores, y la vacuna de la gripe claramente no da gripe porque no tiene la forma de hacerlo. De darla. Claro. Ahora, ¿qué efectos adversos puede tener esta vacuna si los tiene? Que seguramente alguno debe tener. La verdad que es una vacuna muy bien tolerada. Fiebre solamente se presenta en la primovacunación en los lactantes. No es común la fiebre después de la vacunación antigripal. Sí, un poco de dolor local, malestar general, cefalea, nada que pueda, es todo muy transitorio y la mayoría de los casos son muy leves. Es una vacuna excelente y muy bien tolerada para uno vacunarse y seguir su vida normal. ¿Se puede dar con otras vacunas simultáneamente, tanto en los lactantes, los niños y también las personas adultas? Totalmente, es la estrategia de vacunación. Cuando empezamos la campaña de la gripe siempre aprovechamos las oportunidades para actualizar los calendarios y cuando vienen a actualizar los calendarios también las oportunidades para vacunar con vacuna a aquellos que lo necesitan. Bueno, acá estamos viendo el impacto de la gripe a lo largo de la vida. Lo hablabas recién vos acerca de los niños pequeños y a partir de los 6 meses de edad pueden vacunarse. El grupo de riesgo determinado por el Ministerio de Salud aquí en la República Argentina, que a veces difiere con los calendarios de otro lado, ¿hasta qué edad
conviene vacunar a los chiquitos? En niños pequeños sanos hasta los 2 años está determinado 6 a 24 meses en Argentina. ¿Eso es gratis? Sí, es gratis. Sí. En otros países se insta, incluso las sociedades, sociedades científicas argentinas instan la vacunación hasta los 5 años para todos los niños sanos, porque se reconoce que hasta los 5 años hay riesgo de complicaciones por gripe. Claro. Entonces, después, bueno, hay que ir evolucionando, ¿no?, las recomendaciones. Y después también el embarazo, me pasa, te debe pasar a vos, que dicen, no, tengo miedo de vacunarme porque tengo miedo de hacerle mal al bebé. Yo siempre le digo a las obstetras, nada más doloroso que una embarazada internada por gripe. Entonces, bueno, pensemos en la oportunidad de protección. La vacuna antigripal se puede dar en cualquier trimestre del embarazo. Eso es importantísimo. Es para la mamá y es para el bebé que está por nacer. Bien, después tenemos los adultos con enfermedades crónicas. Acá entra en esa bolsa mucha gente, Sí, ¿no? Porque, sí. ¿qué se considera enfermedad crónica? A ver, Bueno, para vacunarlo, digo, sí, ¿no? son enfermedades que ya están documentadas que tienen más riesgo de tener complicaciones para gripe. Pacientes, el primer punto es el paciente con patología respiratoria, el paciente Claro. POC, el fumador, el asmático. Ese paciente tiene más riesgo de tener complicaciones y hospitalización para gripe, neumonías, sobreinfección bacteriana. Claro, el asmático, el alérgico te dice, no, a ver si todavía me aplico la inyección, me aplico la vacuna y me No, agarra al contrario, me es agarra el que tiene que alergia. cumplir año a año con esta recomendación, igual que los pacientes con cardiopatías, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes isquémicos. Muy importante la vacuna. Los diabéticos, Claro. llamado el diabético, todos los años tiene que recibir su vacuna para gripe. Y después otras patologías que a veces tenemos que acudir a vacunar a la familia, como son los grupos con inmunosupresión. Claro. Pacientes que entran bajo tratamiento con cáncer, pacientes con enfermedades reumatológicas, radioterapia u otro tipo de terapia que baje las defensas, a veces apelamos al grupo familiar. Imaginemos que, me acuerdo ahora lo que decía Mariana recién con respecto al mieloma, tengo un mieloma, ¿me puedo vacunar? ¿Me debo vacunar? Bueno, eso muchas veces lo determina el oncólogo de acuerdo al estadio, al tipo de tratamiento a recibir, pero en general los pacientes con cáncer no tienen contraindicación para recibir vacunas inactivadas, pero muchas veces hay que hablar con el especialista a ver cuál es el mejor momento, porque muchas veces están muy inmunosuprimidos y la respuesta no es óptima. Imaginemos Mientras tanto, sí. la familia, ¿no? Por supuesto, eso siempre. Imaginemos Sí. que yo tuviese 40 años, estaría fenómeno eso, y voy a un vacunatorio público y digo, yo tengo EPOC porque yo fumo. ¿Tengo que llevar una acreditación de esa condición o me dan la vacuna igual? Bueno, lo ideal es Con mi tener testimonio. una orden médica, Sí. pero que no sea una barrera. Si alguien tiene una acreditación, un resumen de historia clínica, porque estuvo hospitalizado, o cualquier dato que documente el estado de salud del paciente, se accede fácilmente a la vacunación. Me imagino que los bebés no, porque es cuestión de etaria, ¿no? Los extremos de Las la vida embarazadas no y necesitan. mayor de Claro. 65, Mayor de no. 65, menor de 2 años, no necesita orden médica. La embarazada con traer su ecografía también es suficiente. Sí. Qué interesante esto que dice acá Bueno, esta. este es un punto de inflexión, ¿no? Para lo que se trata de cuando uno empieza a pensar en enfermedades transmisibles, cómo pueden evitar enfermedades no transmisibles y tan prevalentes como es el infarto y el accidente cerebrovascular. Que la vacuna de la gripe pueda prevenir estas patologías tan frecuentes, la verdad que es un paso muy importante para lo que es la vacunología y es un llamado de atención y a la conciencia de que la gripe va más allá de una infección, ¿no? ¿Cuál es la complicación principal de la gripe? Bueno, la neumonía, la infección bacteriana y la complicación respiratoria, principalmente por la propia gripe. Es una enfermedad inflamatoria que no afecta solamente el pulmón, puede afectar otras, partes del cuerpo y puede generar distintos tipos de complicaciones. A ver, me quedo pensando en enfermedades estacionales y digo, bueno, gripe, neumonía y también Sí. COVID. ¿Yo me puedo dar las 3 vacunas juntas? Por supuesto, y es la recomendación. La vacunación simultánea no aumenta el riesgo de eventos adversos y es una práctica de salud pública muy útil, porque la persona, el paciente, viene una sola vez, se lo actualiza y ya está, y ya se puede ir a su casa tranquilo. Hemos hablado durante el mes de noviembre, diciembre, enero, de lo que pasaba en el hemisferio norte, este subclado K, y de palabras que son terroríficas para la gente, Frankenstein, Sí. entonces nos asustamos. ¿Esta vacuna contempla este tipo de variantes de Sí, virus? el subclado K es una variante antigénica que surge a partir de las variaciones antigénicas comunes de la gripe estacional. No es una pandemia, no es algo que nosotros no tengamos ningún anticuerpo preformado, para este tipo de subclado. Sí generó mucho impacto, en regiones del hemisferio norte, porque es un poco
poco diferente a la cepa vacunal. Pero así todo, la cepa vacunal demostró que genera protección para este subclado y que reduce riesgo de hospitalización y demás. Muchas veces la vacuna de la gripe, hay mucho desafío cuando uno emite una recomendación, que eso lo hace la Organización Mundial de la Salud, porque aparecen estas nuevas variantes que pueden, digamos, reducir la efectividad de la vacuna, que nunca va a ser y va a ser cero, salvo que sea una, digamos, gripe pandémica, en donde ya no tenemos... Bien. ¿Hay diferentes tipos de vacunas antigripales? Sí, exactamente. Ya desde hace unos cuantos años el Ministerio de Salud designa vacunas antigripales mejoradas para el mayor de 65 años, que son para el Ministerio las vacunas con adyuvante. Las vacunas adyuvantadas están indicadas para el mayor de 65 años por el Ministerio de Salud. Independientemente de eso, uno puede adquirirlo en su medio privado a partir de los 50 años, si quiere mejorar la protección. Y las vacunas alta dosis también tienen el mismo enfoque de mejorar, digamos, la efectividad de la vacuna a partir de los 60. Son dos plataformas diferentes con el objetivo de que el adulto mayor que no responde del todo bien a la vacuna por una cuestión, digamos, inmunológica, pueda hacer frente a vacunas en donde la efectividad es mucho mayor y está demostrado. Comenzó esta semana la campaña nacional de vacunación en todo el territorio, obviamente, de República Argentina, pero hay gente que dice, no, mira, voy a esperar porque hay mucha gente, esperemos a abril, mayo. ¿Cuándo es el mejor momento para vacunarnos? Bien, la gripe siempre implica desafíos. El mejor momento es antes del comienzo de la temporada invernal, antes de que empiece a circular el virus de la gripe. Por eso es muy importante acudir. Creo que todos nos estamos preparando para hacer frente a la vacunación. Bien. Tener paciencia si uno quiere vacunarse primero, en la primera semana de la campaña, pero que vale la pena. Bien. Vale la pena. Estos son mitos y realidades. Bueno, este mito ya lo dijimos. La vacuna contra la gripe no produce gripe. Otro mito que también hemos hablado. Solo deben vacunarse a adultos mayores y ya hablamos que se puede vacunar a partir de 12 meses de vida. Y esto también se escucha mucho. Sí. Yo estoy sano, doctor, no necesito vacunarme. Nunca tuve gripe, pero bueno, uno no tiene hasta que lo tiene. Totalmente. Y el día que lo tiene se acuerda. Mejor dice, enfrentarse con la vacuna inmunológicamente que enfrentarse con un virus natural, ¿no? Y esto también es importante, ¿no? Yo ya me vacuné el año pasado, doctor, no necesito vacunarme de vuelta. ¿Cada año hay que vacunarse? Totalmente. Con la gripe justamente tiene tanta variación antigénica, de año tras año va mutando el virus, que necesitamos tener vacunas actualizadas y todos los años actualizarnos con la vacunación. ¿Vacunarse significa no tener gripe o tener gripe atenuada o un porcentaje tiene gripe y otro porcentaje no tiene gripe? Es muy buena la pregunta. Las vacunas no son 100% efectivas, no son perfectas, pero sí lo que se comprueba es que protegen principalmente para la enfermedad severa, pueden proteger para la enfermedad leve, pero también podemos tener gripe si nos vacunamos, pero digamos que la mayoría la va a pasar mejor vacunado que no vacunado. Lo importante es que el objetivo de la vacunación es proteger para la enfermedad severa principalmente. Bien, una persona con síntomas respiratorios, vos estás en hospital de niños, con síntomas respiratorios, ¿se hisopa o no se hisopa? Bueno, muy interesante. Todo paciente hospitalizado tiene que hisoparse, hacer un panel viral y buscar principalmente los virus más importantes, que son el COVID, el virus sincicial respiratorio, sobre todo en pediatría, e influenza. Después se pueden buscar otros virus respiratorios. Los pacientes graves siempre tienen lo que se llama el panel viral y hoy en día, antes le decíamos era un virus y ahora podemos decirle con nombre y apellido qué virus es. Y eso es fantástico. El paciente ambulatorio en Argentina tiene lo que se llama la unidad de monitoreo ambulatorio. Hay centros centinelas en distintos lugares del país que toman muestras al azar de pacientes con enfermedad respiratoria, no necesariamente grave, pero eso nos permite entender la tendencia de los virus a lo largo del tiempo. Y uno como médico saber qué está circulando y qué puede tener mi paciente en este periodo de circulación del virus influenza, el virus sincicial. Nos permite predecir, digamos, qué podría tener nuestro paciente con más certezas. Una cosa que no hemos hablado, pero seguramente sí me vas a decir que sí, espero que sí. Nosotros que somos personal de salud o aquellas personas que son cuidadoras de niños o de adultos deberían vacunarse por una cuestión de sentido común. Totalmente. Dije, cuando empecé a pensar en esta entrevista, dije, no me tengo que olvidar del personal de salud. El personal de salud tiene alto riesgo de exposición. Está cuidando a los pacientes. Es el primero que se tiene que vacunar. Así empezamos las campañas. Siempre unas semanas antes hacemos todo el barrido al personal de salud, le ofrecemos el lugar exclusivo para la vacunación. ¿Por qué? Porque hay que cuidar a los que cuidan. Bien, excelente. Bueno, te invito a sentarnos y vamos a hablar acerca de otro tema que también es apasionante y que tiene mucha relevancia en estos momentos que estamos viviendo, donde la medicina avanza realmente a pasos agigantados, ¿no? Uno tuvo la oportunidad yo me recibí hace muchísimos años, de ver cómo hemos evolucionado en el mundo de la genética. Estamos ahí con la doctora María Celia Páez, que es médica genetista, también es
ginecóloga, y vamos a hablar acerca de la influencia que tiene la genética en los cánceres. Recién hablábamos con Mariana acerca del mieloma, y uno lee que hay un componente en general en todas las enfermedades oncológicas genéticos. Muchas veces lo sobrevaloramos y a veces lo minimizamos. Vos, desde tu punto de vista, que vas a hacer genética, ¿qué relación existe entre la genética y el cáncer? Bueno, en realidad todo tumor es genético, ¿no? Porque es una célula o un grupo de células que pierden su control celular y crecen de más. O sea, por definición el cáncer es genético. Es genético, claro. Lo que hacemos nosotros, los genetistas clínicos, es evaluar si puede haber algún componente genético que venga heredado en las familias y que dé más predisposición al desarrollo de esos tumores. ¿Estamos viendo un cambio actualmente en el estudio de los pacientes oncológicos con respecto a su genética? Totalmente. O sea, hoy no todo tumor, pero hay tumores que ya conocemos que tienen un componente genético importante desde el punto de vista de la herencia. Y en esos casos, hoy esas pacientes tienen una consulta con un genetista que evalúa el caso por dos utilidades. Por un lado, la oportunidad de encontrar una predisposición familiar que ayude a la prevención de ese paciente cuando se cure y de toda la familia, porque en realidad son predisposiciones, como te decía, que se heredan, por lo cual puede ser útil para el resto de la familia. Pero también la genética es importante hoy para el diseño de los tratamientos. Claro. ¿Hay cánceres más heredables que otros? Sí. Por ejemplo. Que sepamos hoy, el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer de próstata, por eso es lo que yo veo en el Centro Argentino de Uro, el cáncer de colon, son tumores donde ya se conoce que el componente genético es importante. ¿Qué porcentaje? Porque uno habitualmente lee cánceres ginecológicos, cánceres de mama, dice solamente el 15%, 20% tiene relación con la herencia. ¿Esto es así? En realidad, que se conozca el gen específico que pase de padres a hijos y forme lo que se llaman los síndromes de predisposición genética, es más o menos un 5 a un 10% de todos los casos. Pero después se conoce un componente familiar, donde no se puede identificar la causa, pero que igual hay un poquito más de riesgo. ¿Y cómo te llegan a vos los pacientes y por qué te llegan los pacientes? Los pacientes me llegan ya sea para planificar un tratamiento o ya sea una vez finalizado su tratamiento, para que veamos si esa predisposición puede existir y ayudar a la prevención futura. A ver, imaginemos. Sí. Siempre soy autorreferente, para todo en mí recae. Tengo un cáncer de próstata. Me ve el médico y dice, Capulla, tenés un cáncer de próstata, que ve a la doctora Páez. Voy a verte a vos. Me siento y digo, y doctora, ¿cómo sigue esto? En general me dicen, ¿qué hago acá? Claro, ¿qué hago acá? Todos los pacientes con cáncer de próstata no van a tener un componente genético hereditario. O sea, el tumor de próstata es súper frecuente. Sabemos que dentro de los hombres es el más frecuente, pero hay algunas situaciones que hacen que uno tenga una sospecha o una bandera roja que nos hace pensar en la predisposición. Ya sea en la histología, lo que vos sabés que es el Gleason, ¿no? O sea, parte de la histología que habla de la agresividad del tumor o la edad de aparición o los antecedentes familiares. Y en esos antecedentes importan no solo los de próstata, eso es importante, porque a veces los síndromes pueden dar predisposición a más de un órgano y distinto en la mujer que en el hombre, por lo cual yo puedo tener un hombre con cáncer de próstata, con una madre que tuvo cáncer de ovario y eso ya me alerta por la posibilidad de una predisposición. ¿Existe también la posibilidad, la predisposición genética, hereditaria, diría, de tener cánceres sincrónicos? O sea, que vos eres de tu padre y de tu madre. Recién lo dijiste de alguna manera. Sincrónico, o sea, la aparición simultánea de varios tumores es una bandera para evaluar predisposición. Ahora, lo que vos me contás de que vengan de una rama u otra, puede pasar que un paciente tenga predisposición de las dos ramas. Es raro. Tengo poquitos pacientes que tienen de las dos ramas, pero es raro. ¿Y cómo me estudiás? ¿A través de qué? ¿De sangre? El estudio es muy sencillo. Es un estudio de sangre. El tema es que es importante la explicación previa de qué información nos va a dar, ¿no? Porque no todo el mundo puede lidiar con esa información de igual manera o en el mismo momento de su vida. Es interesante lo que decís. Explícanos bien. Bueno, el primer concepto, eso es muy importante aclarar, que uno no es que se entera de esta predisposición para preocuparse y nada más. Eso es como hay una mala idea respecto a eso, una idea errónea. En realidad uno lo que busca son genes donde sabemos qué órgano afecta, a qué edad hay que empezar el control y con qué técnica. O sea, ya sabemos que es para prevención. Ahora, es verdad que no todo el mundo
en un determinado momento de su vida está preparado para recibirlo. Entonces tiene que ser con la idea de tomar cartas en el asunto y prevenir, ¿no? Si no, no tiene sentido hacer un estudio. Imaginemos que yo me hago los estudios y vos encontrás algo, no sé qué, pero encontrás algo que puede ser hereditario, que yo lo heredé de mi abuelo se lo pasó a mi padre y mi padre a mí. ¿Yo debo hacer algo con mi hijo? Para aclararte lo que encuentro, en Claro. realidad lo que se estudian son genes que sabemos que protegen contra el desarrollo de tumores. Se llaman genes supresores de tumores. Y todos tenemos un montón de genes y de mecanismos de supresión de tumores. Lo que hay en las predisposiciones es una de las dos copias de ese gen funciona mal. Entonces es como si tuviera un mecanismo funcionando al 50%. Eso es lo que encuentro. La herencia es en general del 50% para la mayoría de los síndromes, por lo cual en realidad muchos pacientes los estudios lo hacen para ayudar a sus hijos. Ahí me encargo o nos encargamos de aclararles que la información les va a venir a ellos también, porque Claro. a lo mejor no quieren enterarse, pero es muy frecuente la motivación de estudiarse para ver si los chicos pueden ¿no es haberlo un- heredado. ¿No es un poco angustiante para los padres tener que hablar esto con los hijos? Pregunto, ¿no? Hay padres que lo ven sienten como una culpa, ¿no? Claro, si yo te transmití esto. Sí, pero la mayoría, por suerte, no. Lo ven como una posibilidad de prevención, se preocupan por ellos. Cuando uno les aclara que en realidad la predisposición está, no hicieron nada para que aparezca y vienen a lo largo de la familia, ven la posibilidad de prevención en los chicos y les interesa un montón. Asimismo, como la mayoría de los casos, la prevención es en adultos, o sea, a partir de la mayoría de edad, a los hijos se les ofrece y no todo el mundo lo va a hacer. Uno puede tener una misma hermandad, uno lo hace, otro no, el otro lo hace porque la mujer lo obligó, el otro lo hace cuando tiene hijos. Entonces es importante también eso de la autonomía de la información. ¿Y ahí qué hacemos? Prevención no se puede hacer, lo que hacemos es diagnóstico Sí. precoz. ¿O puedo Sí, hacer bueno, prevención secundaria, hay distintas cosas. Claro. La prevención primaria aplica a todo el mundo, ¿no? El tema de los hábitos, de los buenos hábitos de vida, Sí. eso aplica a todo el mundo. La mayoría de las veces cuando nosotros buscamos cáncer de próstata en la población general o de mama, lo que hacemos es detección temprana. En estos casos lo que hay que hacer es ajustar el momento de la detección temprana Eso. para no llegar tarde. Y después hay órganos que no tienen detección temprana, por ejemplo el tumor de ovario. Sí. Y ahí la prevención es tan extrema como para recomendar sacar ovarios y trompas. Eso es el caso Más como fuerte. extremo. Sí. ¿Mamas también? Mama se puede, como fue el caso de Angelina Jolie, que se hizo famoso. Podemos repasarlo eso porque Sí. a la gente le quedó en la cabeza. Es que Angelina eso. Jolie tiene una alteración genética, un cambio genético en un gen que se llama BRCA, que es el mismo que predispone a cáncer de próstata. Por eso yo digo, a veces el tumor de próstata me puede servir como puerta de entrada o aviso para cuidar las hijas, ¿no?, de esa Exacto. persona. Y asocia próstata, ovarios, mama, melanoma y páncreas, no importa. Principalmente es mama y ovario. Entonces, lo que ella hizo fue una cirugía de reducción de riesgo, se sacó las mamas, pero sanas, Sí. y hubo todo un Dejó revuelo por piel, eso. colocó Piel y prótesis. pezón. Claro. Y Ah, complejo pezón. areola-pezón, Dejó sí, todo. porque Eso es una dejó mama todo. sana. Claro. Se saca la glándula mamaria y se puso prótesis. Morfológicamente queda igual la persona, pero bueno, parecido. Tiene un impacto psicofísico Me importante imagino. la mastectomía. Lo importante es que en estos casos la prevención quirúrgica en la mama hay una alternativa, que es la resonancia. O sea, la mayoría de mis pacientes con estas predisposiciones no se sacan las mamas. Ahora, en ese caso, el ovario, por ejemplo, no tiene detección temprana. Y ahí sí se recomienda, para no asustarse, es importante aclarar que es una vez finalizada la vida reproductiva, analizando el impacto hormonal, todo. Hoy se sabe un montón, se pueden sacar ovarios y recibir terapia de reemplazo. Exacto. Hay un montón de cosas para hacer. Y otra cosa que se puede hacer hoy, que es súper importante para remarcar, es que uno puede, si quiere, no transmitirlo, estas predisposiciones. ¿Cómo si quieren no transmitirlo? Claro, en el mundo es la segunda causa de estudio embrionario. Ajá. Personas con una predisposición genética que deciden hacer una fertilización in vitro, forman embriones, estudian quién heredó la predisposición y transfieren el embrión que no la heredó. Es interesante lo que decís. Hace un tiempo escuchaba, mejor dicho, una persona que hablaba en TED y que decía que el futuro de nuestros hijos, cuando tengan una malformación, alguna predisposición genética que le podemos haber advertido, nos pueden hacer juicio. Porque, ¿por qué no hiciste esto para no tenerla? Y realmente es interesante. Otro tema tiene que ver con estos estudios que se hacen genéticos. Yo escucho mucho de nutrición,
¿Sirven estos estudios o realmente es un poco, Los estudios de nutrición son un tema. Hay estudios donde uno sabe bien que la identificación de un gen se relaciona directamente con una patología, ¿no? Y ahí aplican las estrategias de prevención, de selección embrionaria, lo que no sea. Ahora, hay otros, la genética está en todas las especialidades, pero con distinta fuerza. En nutrición lo que se estudian son la mayoría enfermedades o este tema de la digestión, de la tolerancia, de los alimentos, son entidades poligénicas, de muchos genes. Eso es más difícil de estudiar. Y los estudios que se ofrecen en el mercado en realidad son de poquitos de esos genes, no siempre los mismos. O sea, hoy no tienen una utilidad clínica probada los estudios de nutrigenómica. En el futuro probablemente sí, pero hoy no. ¿Estos estudios se hacen aquí en Argentina? Porque es bastante común escuchar que una persona dice, yo me saqué sangre y se la mandé afuera para que me analicen a ver si mi Estudios bebé... genéticos se hacen algunos acá y otros afuera. Los de predisposición a cáncer, hay laboratorios que lo hacen en Argentina y otros lo derivan. El costo es más o menos hoy el mismo porque tener insumos acá tampoco es tan fácil. No tengo idea, la gente seguramente tampoco, eso es aproximadamente, ¿qué cuesta un estudio genético de ese tipo? De predisposición a cáncer, y está alrededor de $400 a $600. Bueno, dentro de todo, bastante para más accesible que hace un tiempo. Para lo que es genética no son estudios caros y muchas prepagas los están cubriendo cuando hay un resumen de historia que avala la utilidad. Ahora, si yo tengo una predisposición genética a tener determinado tipo de cáncer, me imagino que debería hacer los estudios de prevención bastante antes. Voy a mi prepago, usted me medicina prepago, que me dice, no, Capulla, usted tiene que hacerse el PSA a partir de los 45 años y, no sé, y escanearse a partir de esa edad. Y imaginemos que yo tengo 35, imaginemos que tengo 35 y mi padre tuvo cáncer a los 45, no, pero yo tengo que hacérmelo antes. ¿Es una discusión que existe en el sistema? En general la discusión está más en la autorización a hacer el estudio. Una vez que la predisposición está identificada, es raro que haya un pero por parte de las prepagas y de las obras sociales. O sea, ¿cómo estamos en Argentina con respecto a genética? Estamos muy bien, pero de forma desigual. O sea, en el ambiente privado la posibilidad de acceder a estudios genéticos es la misma que en cualquier parte del mundo desarrollado. En el ambiente público, no. Porque en realidad acceso a los estudios, acceso como disponibilidad de poder hacerlo, tenemos, pero como los costos son en dólares y generalmente elevados, digamos, el acceso está restringido desde ese punto de vista. Bien, imagino la farmacogenética debe ser apasionante, ¿no? Fabricar el medicamento adecuado para cada persona, ¿no? Sí, bueno, es lo que más avanza. Lo que más está avanzando es a nivel del tratamiento. Hoy hay un montón de estudios en marcha que es buscar la mejor, sobre todo quimioterapia, ¿no? Claro. Para cada persona dependiendo de las características genéticas del tumor y de la persona. Bien, muchísimas gracias. Lo importante, siempre digo, lo más importante es que estas cosas lleguen para toda la gente, porque cuando las cosas no llegan para toda la gente realmente no son útiles, porque para un pequeño grupo reducido no sirve, tiene que ser para todos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber venido. Un placer, Vanessa. Un placer, María Celia. Un placer, Mariana. Nos vemos como siempre la semana que viene aquí en Intelexis. Salud y bienestar. Chao.